Los cónsules negros, Black Consuls en inglés, eran un capítulo de marines espaciales, creado durante la segunda fundación a partir de los ultramarines. Son bien conocidos por ser los menos transigentes de los primogénitos, y no dan lugar a desviación alguna de los preceptos escritos en el épico tomo de su primarca. Su interpretación rígida del Codex Astartes les convierte en dignos herederos del legado de Roboute Guilliman. Historia. Los cónsules negros son un capítulo sucesor de los ultramarines. Como hijos directos de Roboute Guilliman, han actuado numerosas veces en la historia del Imperio para alzarse desafiantes contra los enemigos del emperador. Se sabe que los hermanos de batalla de este capítulo hacían peregrinajes regulares al templo del Gran Primarca en Macragge, y varios señores del capítulo fueron en el pasado los consejeros más valiosos del señor de Macragge. Los cónsules negros lucharon centenares de veces junto a los ultramarines y junto a los demás primogénitos, además de muchas otras unidades astartes. Los cónsules negros eran en origen un capítulo con base en su flota, pero su fortaleza monasterio espacial, la Noctis Obscurum, fue destruida por saboteadores Drukhari hace casi un milenio. Con la destrucción de su fuerte estelar, los cónsules negros se trasladaron al planeta Ciclopia y se vengaron de la afrenta a su honor con una purga genocida de 300 años que abarcó 15 sistemas y derrumbó toda una subdimensión de la telaraña. La última acción de los cónsules negros de la que se tiene constancia es el asedio de Colmena Godeth en el 455.M41, en la que se creyó que el capítulo había quedado aniquilado cuando los guerreros de hierro detonaron las columnas nucleónicas de la colmena y vaporizaron gran parte del continente septentrional. Aún no se sabe con exactitud cómo desapareció el capítulo, pero los cónsules blancos sospechan que sus hermanos podrían haber sido destruidos por completo por una gran fuerza de portadores de la palabra. No obstante, aún quedan supervivientes dispersos por todo el imperio en diversas misiones, ya que es raro desplegar a todo un capítulo en una sola batalla, incluso si su mundo natal es atacado. Es probable que incluso escuadras enteras estuvieran apoyando a otros capítulos o peregrinando al Templo de la Corrección en Macragge cuando el resto de su capítulo fue aniquilado. Los registros imperiales muestran que una pequeña fuerza de cónsules negros se había unido a la cruzada de Achilus en la cuenca de Jericho de la Franja Este en el 777, milenio 41. Debido a los caprichos de la disformidad y a su distancia del núcleo galáctico, tardaron varias décadas en enterarse de la supuesta extinción de su capítulo. Al llegarles las ominosas noticias, se reunieron en concilio y entre todos decidieron que uno solo de ellos sería enviado para investigar el destino de su capítulo e informar a sus hermanos, y que mientras el resto seguiría cumpliendo su juramento de servicio a la cruzada hasta su regreso. Casi 250 años han pasado desde entonces sin noticias, y a pesar del desgaste, los cónsules negros continúan combatiendo a los enemigos de la humanidad en la cuenca de Jericho. Aunque aún no saben toda la verdad sobre lo sucedido, muchos hermanos de batalla han asumido el hecho de que bien podrían ser los últimos miembros de su capítulo. Estos guerreros lucharán hasta la muerte, decididos a hacer que su historia acabe en una gloriosa batalla. Sin embargo, desde el asedio de Colmena Godeth, se han filtrado hasta Terra informes, sin confirmar, de cruceros de asalto de los cónsules negros, interviniendo repentina y letalmente en el Segmentum Pacificus. Oficialmente, el estado actual de los cónsules negros es desconocido. Acciones notables. Represalia Chagualsana. Tras la desaparición de Conrad Curze, los amos de la noche se dispersaron en partidas de guerra que operaban cada vez más profundo en el imperio, estableciendo refugios en el ojo del terror y luchando tanto contra las fuerzas imperiales como contra otras legiones traidoras.
Los ultramarines y sus capítulos primogenitores llegaron a Chagualsa con una flota masiva que eclipsó completamente a la octava legión, lanzando 10.000 cápsulas de desembarco en un asalto devastador que marcó el día en que murió la legión. Sin embargo, algunos supervivientes lograron escapar en distintas naves para continuar acechando al Imperio en su guerra eterna, perpetuando el legado de terror de los amos de la noche. Baliaris Majoris, Milenio 38. Lucharon en Baliaris Majoris contra un alzamiento planetario de cultistas del caos. Al final de la campaña, quemaron a la profetisa hereje Constance. Asedio de Colmena Godet, 455, Milenio 41. Son declarados destruidos al concluir la batalla con la destrucción de la colmena por los guerreros de hierro. Su estado actual es desconocido, aunque el señor del capítulo Guesidias de los cónsules blancos afirma que fueron arrasados y que un crucero, clase Infernus de los portadores de la palabra, estuvo presente en esa destrucción. Cruzada de Achilus, 777, Milenio 41. La Cruzada de Achilus comenzó con el descubrimiento en 755, Milenio 41, de una antigua puerta disforme alienígena que conectaba el sector Calixis con la brecha Jericho, un sector rico en planetas pero aislado durante casi 4 milenios por tormentas disformes. Tras casi 20 años de estudios y deliberaciones del Administratum, los altos señores de Terra sancionaron oficialmente la cruzada en 774, Milenio 41, manteniendo en secreto la existencia de la puerta para evitar que enemigos como los tiránidos o los Tau la usaran para atacar el Segmentum Obscurus. Tiber Achilus, veterano de numerosas campañas exitosas y aliado del Lord del sector Marius Hax, fue elegido como Lord Militante de la Cruzada en 775, Milenio 41, recibiendo la bendición de los altos señores y del emperador para conquistar la brecha Jericho. Doctrina de combate. Los cónsules negros, además de por su estricta adherencia al Codex Astartes, eran famosos por iniciar sus campañas con desembarcos en masa a bordo de cápsulas de desembarco. Tales asaltos eran de una belleza terrible, con 100 o más cápsulas cayendo como aullantes portentos de perdición. Reliquias. Perdición del Orgar. Más de 100 marines espaciales del caos de la Legión de los Portadores de la Palabra han encontrado su fin bajo el filo de esta poderosa hacha, ahora llamada Perdición del Orgar, por su sangrienta especialidad. Por el momento reside en las bóvedas de la fortaleza de la Guardia Erios, pero a medida que llegan las noticias del asalto de los portadores de la palabra a los cónsules negros, algunos se preguntan si volverá a encontrarse con sus antiguos enemigos una vez más. Rituales. El juramento de las páginas. Los cónsules negros elevaron la devoción al Codex Astartes a una forma de culto casi religioso mediante el ritual conocido como la vinculación del Codex, en el cual cada neófito recién ascendido se arrodillaba en la capilla de la razón táctica ante el señor del capítulo y el capellán maestro, donde sobre un altar de mármol negro de Macrage descansaba una de las 16 copias iluminadas del Códex que el capítulo poseía. Tras ayunar durante 3 días y meditar en soledad, el aspirante juraba memorizar y seguir cada palabra del sagrado texto, demostrando no solo obediencia, sino comprensión profunda de la sabiduría de Guillimán, tras lo cual el capellán marcaba su frente con el sello de Macrage, usando tinta mezclada con cenizas de incienso bendito traído desde ultramar, marca que permanecería visible durante 7 días como recordatorio constante del juramento realizado. El ritual de las cápsulas. La bendición de las cápsulas era un ritual fundamental celebrado la noche previa a cada gran desembarco planetario, donde los tecnomarines abrían los hangares de despliegue y las cápsulas de desembarco eran dispuestas en formación ceremonial bajo las luces tenues de la bahía de lanzamiento.
Cada marine espacial se acercaba a su cápsula asignada, portando aceite sagrado bendecido por el capellán. Trazaba con movimientos ritualizados el símbolo del águila imperial y el emblema del capítulo sobre la compuerta, mientras recitaba los juramentos de descenso, una letanía de la Gran Cruzada que declaraba su voluntad de traer la muerte desde los cielos como portento de la condenación del traidor y voluntad del trono dorado hecha carne y acero. Este ritual no era simplemente ceremonial, sino una declaración de identidad y propósito que cada hermano grababa en su mente antes de sellarse dentro de su cápsula, recordándole que cada descenso podría ser el último y que debían caer como truenos vengadores sobre el enemigo. El sello de los 1000. El sello de los 1000 era una ceremonia celebrada cuando un hermano de batalla alcanzaba 100 campañas de combate, un hito extraordinario incluso para los marines espaciales, durante la cual el veterano era conducido ante el señor del capítulo en la sala de los ancestros, donde rodeado por sus hermanos recitaba en voz alta cada una de sus campañas, mientras el maestro de la forja y un capellán grababan en su servoarmadura runas conmemorativas en alto gótico, con precisión milimétrica en las hombreras, peto y grebas, creando testimonio viviente de siglos de servicio inquebrantable. El ritual culminaba con la recitación de memoria del capítulo del Codex Astartes, correspondiente a la táctica más decisiva de la campaña recién concluida, simbolizando que la victoria no era resultado del capricho individual, sino de la correcta aplicación de los preceptos sagrados de Roboute Guilliman. Las cápsulas sagradas. El ritual de las cápsulas sagradas se realizaba la noche previa a cada campaña importante, cuando todos los marines espaciales que participarían en el asalto se reunían en el hangar de lanzamiento donde los tecnomarines bendecían las cápsulas de desembarco alineadas en formaciones perfectas, entonando letanías al omnisilla, mientras aplicaban aceites consagrados a los sistemas de propulsión y guiado. Cada marine espacial grababa con un cuchillo ceremonial su nombre y número de identificación en el interior del habitáculo, junto a los nombres de hermanos anteriores, creando registros tangibles de generaciones de guerreros en las cápsulas más antiguas, tras lo cual pronunciaba un juramento personal simple y directo como «caeré donde deba caer» o «mi Volter no descansará hasta completar la misión». El ritual culminaba con el encendido simultáneo de todas las cápsulas durante 30 segundos en un rugido ensordecedor de luz y calor, ante el cual los marines permanecían inmutables, finalizando cuando el maestro de la flota declaraba: «Las cápsulas están consagradas, que caigan como la ira de Guilliman sobre nuestros enemigos». Festividades del legado de Guilliman. El día de la segunda fundación. El día de la segunda fundación, la festividad más sagrada para los cónsules negros, conmemoraba su creación como capítulo independiente a partir de la semilla genética de los ultramarines, y a diferencia de otros capítulos que celebraban con banquetes elaborados, los cónsules negros la observaban con simplicidad práctica y disciplinada, suspendiendo todas las operaciones militares salvo emergencias absolutas mientras los hermanos se reunían en la capilla principal para escuchar al señor del capítulo leer durante horas los primeros decretos preservados en pergaminos sellados en estasis con las instrucciones originales de Roboute Guilliman, sin música ni cánticos, solo su voz resonando en silencio absoluto, hasta que cada marina renovaba su juramento de lealtad al Codex Astartes, colocando su mano sobre su aquila pectoral. El resto del día se dedicaba al estudio riguroso, donde grupos de hermanos discutían tácticas, analizaban campañas pasadas y debatían interpretaciones específicas del Códex en sesiones prácticas donde los veteranos transmitían conocimientos a los más jóvenes y se refinaban las doctrinas tácticas del capítulo. La peregrinación de Macragge. La peregrinación de Macragge constituía uno de los rituales más importantes en la vida de un cónsul negro, realizada al menos una vez en su vida de servicio,
cuando las circunstancias lo permitían, viajando en pequeños grupos en silencio contemplativo al templo del gran primarca en Macragh, mundo capitular de los ultramarines, donde primero visitaban el templo de la corrección para pasar días enteros estudiando las versiones más antiguas del Codex Astartes, con una dedicación que asombraba a los escribas del templo, superando en compromiso a otros capítulos sucesores al analizar cada página, diagrama y nota al margen. Después visitaban el santuario donde se preservaba el cuerpo en estasis de Robute Guilliman, ante quien cada cónsul negro pronunciaba un informe personal de sus acciones, batallas libradas, enemigos derrotados y lecciones aprendidas desde su última visita, rindiendo cuentas al fundador de su linaje genético, aunque sabían que no podía escucharlos, concluyendo la peregrinación con una audiencia breve pero significativa ante el señor de Macragh, que reforzaba los lazos entre el capítulo padre y su sucesor. El festín de la venganza cumplida. El festín de la venganza cumplida fue instituido tras la destrucción de su fortaleza monasterio, Noctis Obscurum, por saboteadores Drukhari, conmemorando anualmente el final de su campaña de represalia de 300 años que había abarcado 15 sistemas y derrumbado toda una subdimensión de la telaraña, siendo la única ocasión en que el capítulo permitía una celebración elaborada, que comenzaba con la lectura de los nombres de todos los hermanos caídos durante la campaña, mientras los presentes respondían al unísono: «Su venganza fue cumplida», tras cada nombre. Durante el banquete comunal de comida simple pero abundante, preparada según las tradiciones de ultramar, los veteranos relataban historias de batallas específicas y tácticas empleadas que servían el propósito dual de honrar a los caídos y educar a las generaciones más jóvenes sobre cómo conducir campañas prolongadas contra enemigos genos, concluyendo con la renovación del juramento colectivo: «Nunca olvidaremos, nunca perdonaremos, nunca cesaremos», que resumía la filosofía del capítulo de que la venganza sería metódica, completa e inevitable, sin importar cuánto tiempo tomara. La vigilia de los últimos. Las vigilias de los últimos fueron instituidas tras el asedio de Colmena Godet y la presunta destrucción del capítulo por los supervivientes dispersos que luchaban en la cruzada de Achilus, aislados en la cuenca de Jericho sin noticias durante 250 años, reuniéndose cada 100 días sin importar lo dispersos que estuvieran, a veces arriesgando posiciones tácticas para cumplir con este deber, durante el cual cada hermano relataba sus logros desde el último encuentro. Batallas libradas, enemigos eliminados y objetivos cumplidos. Estas reuniones servían múltiples propósitos al mantener cohesión como fuerza de combate, coordinar estrategias futuras y reafirmar su identidad como cónsules negros, con muchos guerreros asumiendo ser los últimos miembros vivos del capítulo y determinados a que su legado no desapareciera sin gloria, finalizando cada vigilia con el juramento adaptado. Mientras uno de nosotros permanezca, el capítulo vive. Mientras el capítulo viva, el códex será honrado. Mientras el códex sea honrado, Guilliman no será olvidado. Tras lo cual se separaban para continuar su guerra, llevando la esperanza de que sus hermanos regresarían o de que caerían gloriosamente en batalla como dignos herederos del legado de Robute Guilliman.